A inicios de 1941, las rutas de aproximación al norte de Australia yacían expuestas. Singapur, piedra angular de la defensa imperial británica en Asia, estaba al borde del colapso. Las fuerzas navales japonesas avanzaban hacia el sur con impulsos sin precedentes. En Melbourne y Sydney, los planificadores militares enfrentaban una realidad cruda. El ejército australiano no tenía capacidad blindada, ni un solo tanque operacional. Si las fuerzas de invasión japonesas desembarcaban en la costa de Queensland o en el territorio del norte, la infantería australiana enfrentaría blindados enemigos con rifles, vehículos ligeros y desesperación. Los cables enviados a Londres y Washington solicitando tanques trajeron respuestas contundentes. Gran Bretaña se reconstruía después de Dunkerque. Estados Unidos aún se movilizaba. A Australia se le dijo que esperara, pero el tiempo no estaba disponible. La decisión tomada en esos primeros meses de 1941 nació de necesidad absoluta. Si ninguna nación aliada podía suministrar tanques, Australia fabricaría los suyos. Para cualquiera que examinara la proposición objetivamente, parecía delirante. Australia era una economía agraria, lana, trigo, oro, no industria pesada. La nación carecía de fábricas especializadas para producir placas de blindaje a gran escala. No había motor doméstico capaz de propulsar 30 toneladas de acero. Sin diseñadores de tanques, sin líneas de ensamblaje, sin planos. Sin embargo, el gobierno australiano autorizó el programa Australian Cruiser. La directiva era inequívoca: diseñar y construir un tanque mediano, usando solo recursos y experiencia locales. Comenzaban desde cero en un país que nunca había ensamblado un solo componente de tanque. Este fue el origen del Sentinel. El programa enfrentó un obstáculo inmediato que amenazaba con matar el proyecto antes de dar forma a una sola pieza de acero. Construir un tanque convencionalmente requería prensas hidráulicas masivas para formar placas de blindaje gruesas e instalaciones avanzadas de soldadura. Australia no poseía ninguna en 1940. La industria pesada del país se centraba en talleres ferroviarios y fundiciones modestas. Construir un tanque usando métodos tradicionales requeriría importar maquinaria, proceso que tomaría años que no existían. El hombre asignado para resolver este problema fue Robert Perrier, un diseñador francés de tanques que había huido a Australia cuando Francia cayó. Perrier examinó las limitaciones industriales de Australia y propuso algo sin precedentes. En lugar de soldar placas juntas, fundir todo el casco como una sola pieza masiva de acero. En 1941, ninguna potencia militar importante producía tanques con cascos fundidos de una sola pieza. Los desafíos técnicos eran extraordinarios. Fundir un solo componente de acero que pesara varias toneladas demandaba moldes enormes y control preciso de temperatura para evitar que el metal se fracturara o desarrollara bolsas de aire al enfriarse. Los ingenieros australianos en los talleres del ferrocarril del gobierno de Nueva Gales del Sur desarrollaron técnicas especializadas de moldeo en arena. Utilizaron una aleación de acero con níquel lo suficientemente resistente para detener proyectiles antitanque, pero lo suficientemente fluida para llenar completamente los moldes masivos. El resultado fue el AC-1 Sentinel, emergiendo con una silueta suave y redondeada diferente a cualquier cosa en servicio. Los M3 Grant americanos y los Crusader británicos dependían de remaches que podían convertirse en metralla letal al ser impactados. El casco del Sentinel era una fortaleza sin costuras. Las superficies curvas naturalmente desviaban proyectiles entrantes, encarnando principios de blindaje inclinado, que luego se volverían estándar. Como se fundió como una sola unidad, el casco era excepcionalmente rígido, proporcionando una plataforma estable para la torreta y el motor. Al fundir exitosamente el casco en 1942, Australia había superado a las principales naciones industriales del mundo. Esto no era meramente una solución alternativa para maquinaria limitada, sino un avance genuino en diseño de vehículos blindados.
Con el casco revolucionario producido exitosamente, los ingenieros australianos enfrentaron su siguiente desafío crítico. ¿Qué impulsaría este vehículo de 30 toneladas? La efectividad de un tanque depende enteramente de su motor. En 1941, Australia no tenía industria capaz de fabricar motores especializados de tanque de alta potencia. Gran Bretaña usaba Rolls-Royce Merlin. Estados Unidos tenía radiales Continental. Pero Australia estaba a un océano de esas cadenas de suministro. Esperar motores importados arriesgaba el colapso del programa. La solución fue una obra maestra de improvisación escalada a aplicación industrial. Los ingenieros examinaron qué estaba disponible en almacenes australianos y astilleros. El motor V8 Cadillac de automóvil. Solo, un motor Cadillac de 125 caballos de fuerza era inadecuado para un tanque mediano. Los australianos se negaron a aceptar esta limitación. Diseñaron una configuración conocida como Cloverleaf o arreglo Perrier. 3 motores V8 Cadillac de 346 pulgadas cúbicas engranados juntos para impulsar un único eje de salida común. 2 motores posicionados lado a lado en el frente del compartimiento del motor, el tercero montado detrás de ellos. Esta trinidad de plantas motrices funcionaba como una unidad, entregando producción combinada de 330 a 350 caballos de fuerza. El arreglo requería una caja de transferencia sofisticada para sincronizar los 3 motores, asegurando que si uno fallaba, los otros compensaran. Aunque parecía improvisación frenética, el sistema Cloverleaf demostró ser sorprendentemente efectivo. El V8 Cadillac era refinado, confiable y de funcionamiento suave. Al combinar 3, el Sentinel alcanzó una velocidad máxima cercana a las 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora, cifra respetable que lo hacía más rápido y ágil que muchos contemporáneos. La configuración también ofrecía redundancia inesperada. En teoría, el tanque podía continuar operando incluso si un motor estaba dañado. Además, elegir el V8 Cadillac significaba que las piezas de repuesto eran relativamente accesibles, ya que el motor compartía componentes con numerosos vehículos civiles y militares ya en el país. El rugido sincronizado de 24 cilindros era el sonido de una nación negándose a ser limitada por sus propias restricciones industriales. A medida que los primeros AC-1 Sentinel comenzaron a salir de los talleres ferroviarios de Chullora, presentaban una silueta diferente a cualquier otra cosa en el campo de batalla. Mientras la mayoría de los tanques de la era eran ensamblajes angulares atornillados, el Sentinel parecía casi orgánico con sus líneas fluidas y torreta de perfil bajo. Sin embargo, no era el casco futurista lo que captaba la atención de cada observador, sino una elección de diseño específica y altamente inusual en el frente del tanque, que sigue siendo una de las características más discutidas en la historia blindada. Posicionada en la placa glacis frontal, estaba la carcasa blindada para la ametralladora del casco. A diferencia de los montajes de bolas sutiles vistos en tanques americanos o alemanes, los ingenieros australianos crearon un mantelete pesado de acero fundido que sobresalía para proteger la ametralladora Vickers .303 refrigerada por agua. Como el arma requería una voluminosa camisa de agua para enfriamiento durante fuego sostenido, la carcasa protectora tenía que ser grande y distintivamente formada. El resultado fue una proyección prominente que daba al tanque una apariencia innegablemente inusual. Para los desinformados, lucía peculiar. Pero para los ingenieros, era protección balística funcional. Este mantelete controversial fue diseñado con un propósito específico: asegurar que el ametrallador pudiera proporcionar fuego de supresión continuo, sin que el arma se sobrecalentara o fuera deshabilitada por armas pequeñas o fragmentos de proyectil. Al fundir esta carcasa en una configuración curva y pesada, los australianos aseguraron que los proyectiles enemigos se desviarían en lugar de penetrar el puerto de arma vulnerable. Era pragmatismo australiano clásico: priorizar supervivencia de tripulación y confiabilidad del arma sobre convención estética.
Más allá del infame puerto de ametralladora, el Sentinel presentaba otros elementos de diseño visionarios. La torreta era excepcionalmente ancha para un tanque mediano de su tamaño, utilizando un anillo de torreta de gran diámetro, que daba a la tripulación espacio interno sustancial. Esto era preparación deliberada para el futuro. Los diseñadores sabían que aunque el AC-1 inicial estaba equipado con un modesto cañón de 2 libras, la guerra evolucionaba rápidamente y eventualmente necesitarían montar cañones mucho más grandes y pesados. Al diseñar un anillo de torreta sobredimensionado desde el inicio, evitaron la trampa en la que cayeron muchos tanques británicos: ser incapaces de mejorar armamento porque el casco era demasiado estrecho. El Sentinel también poseía una silueta sorprendentemente baja, haciéndolo difícil de detectar y combatir en terreno ondulado o selva densa. Cada curva del casco fundido fue calculada para maximizar espesor efectivo de blindaje. Aunque el tanque ciertamente lucía inusual para quienes estaban acostumbrados a los ángulos agudos de Tigers o M3 Lees, cada característica no convencional del Sentinel era una respuesta calculada a realidades de combate. Era un tanque construido por forasteros sin miedo a violar reglas de diseño convencionales para lograr resultados superiores. Para cuando la línea de producción operaba consistentemente, el AC-1 Sentinel tenía que probar que era más que curiosidad patriótica. Tenía que demostrar que podía sobrevivir las condiciones brutales del continente australiano y el combate de alta intensidad del teatro del Pacífico. Para lograr esto, el ejército australiano sometió al Sentinel a pruebas de campo agotadoras, a menudo comparándolo directamente contra tanques americanos y británicos que finalmente llegaban en números limitados. Los campos de prueba eran implacables: llanuras polvorientas y rocosas del interior, regiones costeras húmedas y fangosas. Estos ambientes eran notorios por destruir transmisiones y obstruir filtros de aire. En estas evaluaciones, el poco convencional sistema de motor Cloverleaf del Sentinel demostró su valía. Mientras el M3 Grant americano, con su motor radial de perfil alto, luchaba con un centro de gravedad alto y era propenso a volcarse en pendientes australianas pronunciadas, el Sentinel permanecía estable. Su silueta baja y orugas anchas proporcionaban estabilidad superior y presión sobre el suelo, permitiéndole atravesar barro suave y arena que inmovilizaba contrapartes más pesadas. Uno de los resultados más sorprendentes fue la confiabilidad mecánica del Sentinel. Había preocupación prevalente de que un motor improvisado con 3 V8 Cadillac sería una pesadilla de mantenimiento. Lo opuesto resultó cierto. Como los motores eran diseños civiles refinados en lugar de prototipos militares temperamentales, eran notablemente fáciles de afinar y reparar. Los mecánicos australianos ya familiarizados con sistemas Cadillac encontraron el Sentinel mucho más accesible que las plantas motrices complejas y especializadas de tanques británicos. En carreras de resistencia, el Sentinel consistentemente cubrió cientos de millas con menos fallas mecánicas que importaciones de modelo temprano. El casco fundido también se validó durante pruebas balísticas. Cuando se sometió a ensayos de fuego real, la construcción redondeada de una sola pieza funcionó exactamente como Robert Perrier había predicho. Los proyectiles antitanque que habrían atrapado el borde de una placa remachada o fracturado una soldadura en tanques convencionales simplemente se desviaban de las superficies curvas del Sentinel. La tripulación experimentó un nivel de protección raro para el periodo, sin remaches para convertirse en metralla interna, sin costuras para dividirse bajo choque explosivo. Al final de las pruebas, el liderazgo militar australiano estaba atónito. Habían iniciado el proyecto desde necesidad desesperada, pero habían concluido con un vehículo que, en muchas categorías, era funcionalmente superior a los tanques que habían estado solicitando del extranjero. El Sentinel ya no era símbolo de desesperación, sino un contendiente legítimo para el mejor tanque mediano en el teatro del Pacífico. Había superado en escalada, velocidad y resistencia a importaciones prestigiosas, demostrando que los ingenieros ferroviarios australianos habían creado una máquina de combate de clase mundial. El éxito del AC-1 fue solo el comienzo.
Los ingenieros australianos entendían que en la carrera armamentista en rápida evolución de la Segunda Guerra Mundial, un tanque equipado con un cañón de 2 libras pronto sería obsoleto. El Sentinel había sido diseñado con un anillo de torreta sobredimensionado, específicamente para permitir crecimiento futuro. En 1943, esa previsión se materializó con el desarrollo de variantes avanzadas, el AC-3 y AC-4. Estas iteraciones pretendían transformar el Sentinel de un crucero capaz a una plataforma antiblindaje, pesada, capaz de combatir los tanques del eje más formidables. El AC-3 Thunderbolt fue la primera evolución importante. Los ingenieros removieron el modesto 2 libras e instalaron exitosamente el poderoso obús de campaña de 25 libras en una torreta más grande recién diseñada. Este fue un logro significativo. El 25 libras era un arma versátil con capacidades explosivas devastadoras, haciendo del AC-3 un formidable vehículo de apoyo de infantería. Para acomodar esto, el casco fue sutilmente rediseñado, eliminando la controversial posición del ametrallador frontal para crear más espacio para almacenamiento de munición. La potencia también fue mejorada actualizando la configuración del motor Cloverleaf, mejorando la relación potencia-peso del tanque. Sin embargo, el verdadero pináculo del diseño australiano de tanques llegó con el AC-4. En esta etapa de la guerra, las fuerzas aliadas necesitaban desesperadamente una plataforma capaz de montar el legendario cañón antitanque británico de 17 libras, arma tan poderosa que era una de las pocas capaces de penetrar el blindaje frontal de un Tiger alemán. Muchos expertos creían que el casco del Sentinel era demasiado compacto para manejar el retroceso violento de un arma tan masiva. Para demostrar que estaban equivocados, los ingenieros australianos condujeron uno de los experimentos balísticos más audaces en la historia de vehículos blindados. No simplemente montaron un arma, sino 2 cañones de 25 libras lado a lado, en una sola torreta Sentinel, y los dispararon simultáneamente. El retroceso combinado de estas 2 armas excedía significativamente el de un solo 17 libras. El Sentinel no se volcó. El anillo de torreta no se destrozó. El casco fundido permaneció intacto. Este exitoso experimento de fuerza bruta abrió camino para el AC-4, que se convirtió en el primer tanque del mundo en montar y disparar exitosamente el cañón de 17 libras desde una torreta giratoria completamente cerrada, precediendo al famoso Sherman Firefly británico. Estas variantes representaron el ápice de la innovación militar australiana. El AC-3 y AC-4 no eran meramente mejoras, sino evidencia de que la plataforma Sentinel era uno de los diseños de tanque más adaptables de la guerra. Australia había progresado de no poseer industria de tanques a desarrollar un vehículo capaz de albergar el cañón antitanque más poderoso del arsenal aliado. Para mediados de 1943, el programa Australian Cruiser había logrado lo que había parecido imposible. Las fábricas estaban operacionales. Los problemas técnicos habían sido resueltos. Las formidables variantes AC-3 y AC-4 estaban preparadas para redefinir la guerra blindada en el Pacífico. En papel, el Sentinel era un triunfo. Un tanque de clase mundial producido por una nación que lógicamente nunca debería haber construido uno. Sin embargo, justo cuando el Sentinel alcanzó su cenit, la fría lógica de la logística global en tiempos de guerra intervino, entregando un golpe aplastante a las ambiciones australianas de tanques domésticos. El punto de inflexión no llegó en ningún campo de batalla, sino en alta mar. A medida que Estados Unidos movilizaba completamente su capacidad industrial, el programa de préstamo y arriendo comenzó a inundar el mundo aliado con un flujo interminable de tanques Sherman y Grant. Para 1943, miles de tanques americanos salían de líneas de ensamblaje en Detroit y se enviaban directamente a puertos australianos. Repentinamente, el pavor existencial que había dado nacimiento al Sentinel, el miedo de quedar indefenso, se evaporó. Australia ya no estaba hambrienta de blindados. Se le ofrecía abundancia de acero americano producido en masa.
Para el gobierno australiano, la decisión se convirtió en un asunto de economía y logística brutales. Aunque el Sentinel era posiblemente superior en muchos aspectos, particularmente para terreno australiano accidentado, era huérfano en la cadena de suministro global. Usaba un casco fundido único, configuración de triple motor especializada y armamento de patrón británico. Mantener una flota de Sentinels requería una línea de producción doméstica dedicada para cada componente de repuesto. En contraste, el M4 Sherman americano era parte de un sistema estandarizado global. Si un Sherman necesitaba una pieza en el norte de África, Italia o el Pacífico, ya estaba en la red logística. La cruel ironía fue que el mismo éxito de la máquina industrial aliada volvió al Sentinel redundante en julio de 1943, con 65 unidades AC-1 completadas y los superiores AC-3 preparados para producción. El gobierno australiano tomó la desgarradora decisión de terminar el programa. La guerra se había movido demasiado rápido. La inversión masiva en los talleres ferroviarios de Chullora y los años de esfuerzo de hombres como Robert Perrier fueron sacrificados a la estandarización. El Sentinel nunca vio un solo día de combate contra los japoneses. En lugar de liderar asaltos en las selvas de Nueva Guinea o Filipinas, los 65 tanques completados fueron relegados a roles secundarios, usados para ejercicios de entrenamiento en el interior australiano, preparando tripulaciones que eventualmente se desplegarían en tanques hechos en América. Para los hombres que los habían diseñado y construido, fue amargo. Habían creado algo excepcional solo para verlo archivado porque era demasiado tarde y demasiado único. El Sentinel se convirtió en victoria de ingeniería, pero víctima del mismo éxito aliado que fue diseñado para asegurar. Hoy, el Sentinel australiano permanece como testimonio silencioso de un periodo, cuando la supervivencia de una nación dependía de pura determinación. De los 65 tanques que salieron de las líneas de ensamblaje de Chullora, solo un puñado sobrevive, dispersos en museos. Para el observador casual, pueden parecer reliquias, pero para quienes entienden la historia, son monumentos a un periodo de ingenio nacional sin precedentes, testimonio de lo que puede lograrse cuando un país se niega a aceptar sus propias limitaciones. El legado del Sentinel no se encuentra en honores de batalla o vehículos enemigos destruidos, sino en el profundo impacto que tuvo en la identidad australiana. El proyecto demostró que la capacidad australiana se extendía más allá del campo de batalla, hacia salas de diseño y fundiciones. Australia había tomado lo mejor de tecnología extranjera, conceptos de diseño franceses, motores americanos, armamento británico, y los fusionó en algo únicamente australiano. El Sentinel fue una declaración de independencia, demostrando que una nación conocida por agricultura podía, cuando se empujaba al límite, superar en ingeniería a las potencias industriales más formidables de la Tierra. Los logros técnicos durante el programa AC no simplemente desaparecieron cuando la línea de producción se detuvo. La experiencia ganada en fundición de acero a gran escala, sincronización compleja de motores y balística avanzada, sentó bases para la expansión industrial australiana de posguerra. Los hombres que construyeron el Sentinel continuaron construyendo los automóviles, puentes e infraestructura que definieron la Australia moderna. Llevaban consigo la lección del Sentinel, que ningún problema es insuperable con suficiente imaginación y coraje para ignorar a expertos que afirman que no puede hacerse. En años recientes, el Sentinel ha disfrutado resurgimiento en popularidad entre historiadores militares y entusiastas de vehículos blindados. Se celebra por sus primeros logros: el primer casco fundido de una pieza, el primer tanque en montar exitosamente el cañón de 17 libras en torreta giratoria. Incluso sus características inusuales, como la infame carcasa de ametralladora, ahora se ven con orgullo nostálgico. Un dedo práctico en el ojo a la estética convencional en favor de utilidad pura. Permanece un clásico de culto del mundo de tanques. Creación casera que fue demasiado avanzada para su propia cadena de suministro. Finalmente,
El AC-1 Sentinel representa el estándar más alto de improvisación australiana. Fue un arma nacida de desesperación, construida con determinación y terminada con sofisticación líder mundial. Sirve como recordatorio de que durante los días más oscuros de la Guerra del Pacífico, Australia no simplemente esperó que el rescate llegara de a través del mar. En cambio, la nación alcanzó sus propios recursos, encendió sus propios hornos y forjó su propio escudo. El Sentinel puede nunca haber disparado un tiro con ira, pero en la historia de la innovación australiana permanece invicto. Estas historias importan no porque glorifiquen la guerra, sino porque preservan las decisiones tomadas bajo presión por personas ordinarias enfrentando circunstancias extraordinarias. Los ingenieros pasados por alto, los proyectos olvidados, los momentos que moldearon la guerra de formas que las historias estándar raramente capturan. Si este relato resonó, recuérdalo, compártelo. Estas voces se desvanecen con cada año que pasa. Lo que permanece son las elecciones que hicieron y la prueba que dejaron de que la capacidad no tiene fronteras predeterminadas.